Nadie conoce tan bien a un niño como sus propios padres. Es que mi niño está raro, es que a mi niño le pasa algo. Ojo, porque es un toque de atención muy clara, ¿no? A veces los profesionales se tienden a mí me van a decir lo que tengo que mirar, ¿no? Pues sí. Tradicionalmente se trabajaba con un gran prematuro metido en una incubadora que no se le podía tocar y de repente es decir, no, este niño hay que sacarle y ponérsele a la madre. Son los que mejor van a poder calmar a su niño. ¿Qué recomendaciones darías a esos padres primerizos o que planean ser padres? Hay condicionantes que hay que tener en cuenta y para nosotros esa parte es muy importante porque son cosas que pueden afectar al bebé. Yo diría primero... Bienvenidos, bienvenidas a Más Salud, Más Vida, el programa donde hablamos claro sobre salud, bienestar y calidad de vida. Hoy tenemos el placer de contar con uno de los mejores médicos de España, el doctor Fernando Centeno. Bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. El doctor Centeno es cardiólogo y es pediatra. Él ahora nos explicará su especialidad y además dirige toda la unidad de pediatría del Hospital Recoleta Salud Campo Grande y nos contará otros proyectos a lo largo de esta conversación. Gracias, Fernando. Muy bien, gracias a vosotros por la invitación y nada, para mí es un placer estar aquí. Pues lo primero, darte la enhorabuena por tu reciente premio este año como el mejor pediatra de España, que ahí cualquiera lo dice. Sí, la verdad es que este tipo de reconocimientos pues son una pasada, ¿no? Porque reconocen el trabajo de todo un equipo, ¿no? Está claro que, bueno, yo soy un poco el que pone la cara al proyecto, pero detrás de mí pues hay mucho trabajo y mucha gente, ¿no? Muchos compañeros pediatras, pero está todo el trabajo de la enfermería que es impresionante, están las TKEs, está el personal de admisión, de limpieza, los celadores, administración, bueno, detrás de un premio de estos hay muchísima gente detrás. Entonces, bueno, para mí es un orgullo representarles a todos ellos y abanderar un poco este proyecto. Qué bonito lo que has dicho, que es reconocer el trabajo de tu equipo. Claro, pero insisto, yo creo que es muy importante, ¿no? Todos estos premios son premios de equipo y la gente que está contigo y que está muchas veces detrás, con ese trabajo a veces más oscuro, tienen un papel tan importante como los que luego subimos a por el premio. Hoy te hemos invitado porque nos gustaría hablar contigo sobre salud infantil. Muy bien. Como has comentado antes, yo soy pediatra, especializado en concreto en cardiología infantil, ¿no? Realmente a la cardiología infantil se puede llegar desde las dos especialidades, digamos. Puede ser un pediatra que te especializas en corazón o un cardiólogo que te especializas luego en los niños, ¿no? En la práctica real, la mayoría de los cardiólogos infantiles que ejercemos en España, no así en el extranjero, que es distinto, prácticamente la mayoría provenimos del mundo de la pediatría, ¿no? Con lo cual yo soy un pediatra especializado en cardiología infantil. Pues luego hablaremos un poco de cardiopatías infantiles porque me estoy informando y no sabía que había tantas y me gustaría comentar algunas cosas contigo, pero para empezar, ¿cómo evaluarías tú la salud de nuestros niños y de nuestras niñas en España? Bueno, pues realmente la salud infantil goza, valga la redundancia, de una muy buena salud en España. Yo creo que en España hay un hecho diferencial respecto a otros países, algunos de nuestro entorno, y es que hay un nivel de pediatras extraordinario y hay pediatras en atención primaria. Eso hace que en las consultas de pediatría general, que realizan, como digo, los pediatras en atención primaria o en los centros privados, hacen que el día a día las revisiones de salud, que son muy importantes, estén realizadas por pediatras y por enfermeras de pediatría. Entonces, son especialistas en niños o somos especialistas en niños. Entonces, la salud normal, digamos, el control de salud, las revisiones de salud en nuestros niños en España están mayoritariamente realizadas por pediatras. Y yo creo que eso hace
que, por ejemplo, pues las tasas de vacunación en España sean de las más altas del mundo. Y eso, bueno, es un dato, ¿no? Pero habla realmente del nivel de la salud infantil en nuestro país. Y tú que estás en Valladolid, que estás en la denominada España rural, a veces tenemos tenemos la creencia de que el nivel de salud es mejor o más completo en las grandes ciudades. Sin embargo, tú has elegido desarrollar toda tu carrera profesional en este caso y además tienes proyectos que son bastante innovadores en pediatría. ¿Tú crees que hay una gran diferencia a nivel asistencial en pediatría? No, solo para algunas cosas específicas donde creo que sí que ocurre y que además debe ocurrir. Es decir, el nivel de atención de la pediatría para la mayoría de las patologías se realiza muy bien en la mayoría de los centros, ¿no? Pero sí que es cierto que hace falta un determinado volumen para tener experiencia, tener casuística, etcétera. Entonces, eso hace que, por ejemplo, nosotros estamos poniendo en marcha el Instituto Pediátrico de Recoleta Salud, ¿no? Es una iniciativa ¿En Valladolid? en Valladolid. Entonces, vamos a tener un centro privado con prácticamente todas las subespecialidades pediátricas, con un centro de salud integral donde vamos a poder ver a los pacientes, incluso pacientes con patología compleja que puedan ir a que les vea de forma simultánea un endocrinólogo infantil, un neurólogo infantil y un cardiólogo infantil, ¿no? Y eso lo podemos hacer en Valladolid y de hecho lo estamos haciendo ya y lo vamos a mejorar con este instituto que vamos a poner en marcha, ¿no? Se puede hacer, no lo que estamos poniendo en marcha es algo auténticamente innovador, no hay un centro de estas características en nuestro entorno, pero lo vamos a hacer en Valladolid, ¿no? Es una pasada. Sin embargo, hay determinadas patologías, por poner algo de lo que yo hablo, ¿no? La cirugía cardíaca infantil. Bueno, la cirugía cardíaca infantil, para tener buenos resultados, los equipos tienen que hacer un número determinado de casos al año, porque si no, los resultados no son buenos. Falta training a los profesionales, ¿no? Y además vuelvo a hablar un poco de la importancia de los equipos. No se trata de que un gran cirujano de repente venga a Valladolid a intervenir a un niño, no. Un cirujano, detrás de él hay un equipo completo de enfermería, de perfusionistas, de anestesista, de la unidad de cuidados intensivos, un montón de enfermería, tanto en quirófano como en la reanimación, en los cuidados intensivos, en el equipo de cardiología. Entonces, es un equipo muy completo que para que los resultados sean buenos tienen que trabajar de forma habitual y tener casuística, ¿no? Entonces, hay determinadas cosas pues que nosotros asumimos que es un trastorno para la familia tener que desplazarse a Madrid, pero lo razonable es que si a un niño, en nuestro caso, tienen que operarle del corazón, haya que trasladar a ese paciente a Madrid para que allí sea intervenido. Todo el resto de cosas, las revisiones posteriores, todo lo vamos a poder hacer aquí, ¿no? Pero hay hechos puntuales que sí que deben centralizarse en puntos concretos, ¿no? Para, pues no sé, las unidades de trasplante, pues es que tienen que ser unidades muy específicas para que los resultados puedan acompañar. O sea que tú diriges un equipo que además es muy colaborativo. Claro, claro, claro. Para eso está el trabajo en redes, ¿no? Pues puedes colaborar en sesiones clínicas que tenemos pues con cardiólogos infantiles de todo el mundo, ¿no? Por supuesto, de España, de Madrid, de Barcelona, de Coruña, de un montón de sitios, pero compartimos experiencia con grandes profesionales, con popes realmente de la cirugía cardíaca infantil y de la cardiología infantil, pues de Estados Unidos, de Latinoamérica o de Europa, ¿no? De Países Bajos, por ejemplo, Marc es un auténtico crack y que colabora con nosotros y participa en las sesiones aportando su visión, ¿no? Y ahí sí que nosotros presentamos casos, ¿no? Tengo este paciente, hacemos una sesión clínica y aportamos, pues mira, nos parece razonable que sea un paciente para cirugía
o a lo mejor es preferible esperar y no hay que derivarle. O sea, me quedo como titular que el mejor pediatra de España sigue creyendo en que hay que formarse de forma continua. Por supuesto, por supuesto. Yo sigo aprendiendo cada día y además me parece bueno y me gusta. No creo que sea algo malo. Yo creo que hay que seguir formándose, hay que seguir aprendiendo. Yo me gusta mucho, por ejemplo, participar en congresos y en reuniones científicas. Yo a veces voy a dar charlas de mucho nivel y me gusta hacerlo. Pero me gusta aprender también de lo que cuentan los demás y siempre que participo en algo obtengo ideas interesantes y conocimientos nuevos. Y luego también con el COVID todo esto se nos paró un poco, ¿no? Pero la vida social también es importante, ¿no? Y dentro de las profesiones sanitarias, el compartir experiencias, el poder saludarte, tomar un café con un compañero con el que compartes a lo mejor un paciente y poder, como digo, tener ese cara a cara con compañeros, yo creo que también es importante y afortunadamente se está recuperando ya. Pues vamos a hablar ahora de los papás y de las mamás. ¿Qué recomendaciones darías a esos padres primerizos o que planean ser padres? ¿Tenéis también en vuestra consulta ese tipo de paciente, digamos, que quieren ser papá, que quieren ser mamá y preguntan qué tenemos que tener en cuenta antes de serlo? Bueno, nosotros colaboramos con la Unidad de la Mujer Recoletas para el desarrollo un poco a veces de la consulta prenatal con algunas dudas, sobre todo padres con patología familiar, que tienen dudas a veces sobre pues, la transmisión de enfermedades, la genética, etcétera. Y eso sí que lo aportamos nosotros. También, por ejemplo, tenemos una consulta específica de ecocardiografía fetal para el manejo de las cardiopatías, para el diagnóstico prenatal de las cardiopatías, de las arritmias, y a veces no solo para eso, sino realmente para descartar la presencia de cardiopatías en embarazos, pues a veces que pueden tener un riesgo más alto, ¿no? Por tratamientos de fertilidad, por diabetes, por determinados fármacos y bueno, pues es una consulta además muy gratificante, ¿no? Porque muchas veces das muy buenas noticias y cuando no ha mejorado también mucho el manejo prenatal. Y luego, en las consultas prenatales, pues como digo, nosotros orientamos sobre la patología, la posibilidad de diagnóstico prenatal y es muy importante, por ejemplo, nosotros revisamos también con los obstetras pues todo lo que supone el calendario de cribados infecciosos, ¿no? Hay determinados cribados que se han hecho tradicionalmente, que luego se han abandonado, lo del toxoplasma, que muchas mamás recordarán, ¿no? Lo de que si eres toxoplasma negativo no puedes comer jamón, ¿no? Y ni carne cruda. O ahora estamos muy encima, por ejemplo, del citomegalovirus, ¿no? Que es un virus muy habitual que produce catarros de forma frecuente en nuestros niños y en nuestros adultos, pero que en el caso de la embarazada puede producir una embriofetopatía, ¿no? A ese feto. Y todo ese tipo de cribados para nosotros es muy importante, ¿no? En mamás, por ejemplo, que proceden de Latinoamérica, insistimos, ahora también hacemos el cribado de la enfermedad de Chagas, es decir, que hay condicionantes que hay que tener en cuenta y para nosotros esa parte es muy importante porque son cosas que pueden afectar al bebé. Por supuesto, ni que decir tiene alcohol cero durante el embarazo y bueno, pues en los equipos de investigación que hemos participado, por ejemplo, en el ECCEM, que es el Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas, revisando, bueno, hay un montón de casos de nacimientos pues de los últimos casi 50 años, alcohol cero, por ejemplo, ¿no? Hay que evitar el tabaco, ni que decir tiene que hay que evitar las drogas. Bueno,
hay muchos factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero insisto un poco en lo del alcohol porque de forma habitual, y también podemos hablar de ello con los niños mayores, ¿no? En nuestra sociedad está muy normalizado, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar de lo que tenemos o no que hacer los adultos, pero la embarazada, alcohol cero. Alcohol cero. Eso es un buen mensaje, una buena recomendación. Y hablando de recomendaciones, ¿cuál es tu principal recomendación para esos padres ya primerizos, que el bebé ya ha llegado? Bueno, pues yo diría primero tranquilidad. Como digo, a ver, los niños, bueno, es que los niños son una ricura, son riquísimos. Trabajar con niños es una auténtica pasada, ¿no? Entonces, los niños son unos pacientes extraordinarios. Es cierto que hay patología grave, puede haber muchas cosas, pero trabajar con niños, no sé, tiene un plus adicional. Entonces, los niños son muy buenos pacientes. Cuando les ocurren cosas, tienen una plasticidad que hace que se puedan recuperar de situaciones que a nosotros nos resultaría, bueno, nos llevaría meses y meses y los niños se recuperan de forma muy rápida, ¿no? En los recién nacidos hay que tener en cuenta, también es verdad que son unos niños especialmente vulnerables, ¿no? Pero bueno, yo creo que las recomendaciones que hacemos de, por ejemplo, que duerman boca arriba para evitar la muerte súbita del lactante, ¿no? Fíjate, yo en el mundo de la pediatría, que ya llevo unos cuantos años, ahí hemos pasado por distintas recomendaciones, ¿no? Ahora se recomienda la utilización de chupete porque parece que disminuye también la muerte súbita. En el caso de la lactancia materna, que sabemos que también es un factor protector, la lactancia materna para la muerte súbita del lactante, se recomienda utilizar chupete a partir más o menos del mes para esperar a que la lactancia materna esté claramente instaurada. Si se empieza muy pronto puede interferir con el hecho de la succión y cómo cogen el pecho, ¿no? Entonces hay que esperar a que esté bien instaurada, pero cuando esté bien instaurada incluso se recomienda la utilización de chupete durante el primer año de vida. ¿Vale? O sea que, bueno, ese tipo de recomendaciones que hacemos, que no estén muy abrigados, que la prevención de los accidentes, bueno, evitar fumar en casa, importantísimo, no hay que fumar en casa, no hay que salir a la terraza, ¿no? A fumar un pito. Eso los pediatras no nos vale, no, hay que evitar fumar en la casa porque lo que estamos haciendo es proteger a los niños. Y yo creo que además la mayoría de los adultos por los niños hacemos cosas que no haríamos por nosotros mismos, con lo cual hay que concienciar de ese tipo de medidas, ¿no? Y como digo, la mayoría de los bebés van bien, hay que tener tranquilidad, hay que confiar en los profesionales, en la enfermería, en los pediatras y seguir las recomendaciones que nos hagan. Yo soy un ferviente defensor también de las vacunas, con lo cual creo que seguir las recomendaciones de profilaxis frente a infecciones. Ahora ponemos un anticuerpo monoclonal para el virus respiratorio sincitial, que es el virus que produce las bronquiolitis, esos catarros que bajan al pecho a los bebés. Y la verdad es que la respuesta ha sido impresionante. Hay algunas familias que lo rechazan, ¿no? Entonces, bueno, intentamos siempre transmitir información, ¿no? Pero conseguimos más de un 90% de familias que se lo pongan y la respuesta que hemos visto en la clínica ha sido espectacular. Prácticamente hemos dejado de tener bronquiolitis en bebecitos pequeños y, sin embargo, cuando esas defensas se acaban pasando, porque es un anticuerpo que son las defensas ya creadas, no ponemos una vacuna para que el bebé haga esas defensas, porque eso en el caso del virus respiratorio, el sincitial, no ha funcionado. Se han hecho algún ensayo clínico, pero no ha funcionado. Y entonces le ponemos las defensas y duran unos cuantos meses. Entonces, pues luego a partir de los 6, de los 8, de los 10, ya vemos otra vez. Entonces, pues claro, los bebés que se ponían muy malos porque una bronquiolitis en un bebé de 1 mes o de 2 meses, que es tan débil, con tan poca fuerza, se ponían a veces muy, muy malos, pues es que no lo vemos, lo vemos
muy poco, ¿no? Pero ha sido un cambio espectacular. Así que esa es otra recomendación muy clara. Seguir los consejos de los profesionales en cuanto a inmunizaciones. Y, y yo creo que poco más, como digo, seguir los consejos de los profesionales, tranquilidad, los bebés. Y luego otra cosa que sí que diría, y eso también es un toque de atención para los propios profesionales. A ver cómo explico esto. A ver, Cuando unos padres les llama la atención algo malo de su niño, les llama la atención algo que está ocurriendo, tienen que consultar. Es decir, yo insisto mucho a mis compañeros, insisto mucho cuando he dado clase a los alumnos, a los residentes. Nadie conoce tan bien a un niño como sus propios padres. Entonces, cuando viene una mamá y te dice, es que mi niño está raro, es que a mi niño le pasa algo, ojo, porque es un toque de atención muy clara, ¿no? A veces los profesionales se tienden a mí me van a decir lo que tengo que mirar, ¿no? Pues sí, porque, insisto, nadie conoce tan bien a un niño como sus padres. pues me encanta que digas esto porque yo como mamá, hace ya unos cuantos años, la verdad, con mi hijo mayor, yo notaba que le pasaba algo extraño. Yo era mamá primeriza, pero yo notaba que había algo que no funcionaba bien y, y fui a un doctor que era neurólogo y me creyó y le diagnosticaron un tumor en el cerebro. Y entonces él me dijo lo mismo que me acabas de decir tú. Siempre que un papá o una mamá me dice que a su bebé o a su niño le pasa algo que no ven que funciona bien, yo les escucho. Que a lo mejor no pasa nada, pero los que mejor conocen a un niño y una niña son sus padres. Clarísimo, vamos, yo creo, lo tengo muy claro e insisto, lo he transmitido muchísimas veces, ¿no? Residentes, estudiantes, tenéis que no solo eso, por ejemplo, los estudiantes de medicina trabajamos en equipo y todo el equipo aporta y todo el equipo tiene experiencia. Digo, yo a los estudiantes de medicina en clase decía, tú atendiendo a un paciente, vosotros vais a ser los médicos y sois los que vais a tomar la decisión final del diagnóstico, el tratamiento que vais a poner, porque son vuestras competencias como facultativo, pero tenéis que escuchar a vuestros compañeros. Si es que no sé qué decirte, el celador que está en la entrada que lleva 30 años viendo niños, te mete un niño corriendo porque dice este niño no me gusta. Lleva 30 años viendo niños y ha visto niños malos, buenos, irregulares. Cuando alguien que lleva 30 años viendo pacientes te dice que ese paciente no le gusta, igual, yo les digo, ¡pum!, como el perro de caza. Tienes que tener clarísimo luego que todo está bien, porque te están dando un aviso muy claro. Alguien que tiene mucha experiencia, que lleva muchos años viendo pacientes, ¿no? Y, por supuesto, ahí no sirve el decir, no, bueno, es que no, da igual que seas tú el médico, es un compañero tuyo, es la enfermería, te cae, admisión, da igual, es que ven muchos pacientes y cuando dicen, este no me gusta, ojo, mucho cuidado. Qué bueno esa puntualización. Y hablando de las familias, de esos niños y de esas niñas, tú decías que trabajar con niños es una gozada, pero ¿no crees que vamos, yo humildemente pienso que sí, que tratáis a los niños, pero también a la familia de los niños? Sin ninguna duda. Para lo bueno y para lo malo. Y eso, por ejemplo, ha ido cambiando, ¿no?, a lo largo de los años. Sin duda, para nosotros, el paciente es el paciente y su familia. Y hay que entenderlo como un binomio indisoluble. Es que es así, es el niño y su familia. De hecho, cuando nuestros niños se hacen mayores, a veces nos cuesta, por ejemplo, por el tema de la información y el tema de las decisiones. Nosotros estamos acostumbrados, aunque explicas las cosas a los niños,
la información la transmites a los papás, ¿no? Claro. Según se van haciendo mayores, hay que también contar las cosas a los niños para que los entiendan. Claro, cuando esos niños pasan a adultos, en los adultos, eso de que entren los padres a decir si se va a poner un tratamiento o no, sobran. Es el paciente el que toma sus Claro. propias decisiones, ¿no? Entonces, para nosotros es muy claro, es un binomio indisoluble. Me encanta la expresión y es así. Entonces, tratamos para lo bueno y para lo malo. Yo creo que además hay que acostumbrarse a trabajar con las familias. Eso supone, y se ha cambiado, insisto, muchísimo en todo esto. Por ejemplo, cuando yo empecé, a los padres se les mandaba salir de la habitación o de la urgencia para coger un suero o para hacer una analítica a un paciente. Y ahora yo creo que ya no hay ningún centro donde eso se haga, ¿no? A los niños se les pincha, como no puede ser de otra manera, con sus padres delante, porque además son los que mejor van a poder calmar a su niño. Al principio eso no es fácil, porque supone que a lo mejor le vas a pinchar y no encuentras la vía a la primera. Claro. Y hay que volverle a pinchar. Y eso, claro, tú estás ahí, oye, estás acribillando a mi niño, y eso no gusta. Imagínate si son técnicas complejas, ¿no? Vas a hacer, por ejemplo, una punción lumbar y estás pinchando en la espalda y no sale. Pero hay que asumirse y hay que asumirlo y hay que acostumbrarse a trabajar con los padres delante. Es súper importante. Hasta el punto álgido, diría yo, que es llegar a hacer una reanimación cardiopulmonar a un paciente estando con sus padres. Y una situación muy complicada, pero yo la he vivido. Eso te iba a decir, que tú lo habías vivido y además tú has impulsado cursos. Claro, claro. Y los padres lo agradecen. Hombre. Y los padres lo agradecen. Y yo me pongo en su situación. ¿Tú te imaginas que estás ahí, que viene tu niño, se pone muy malo, se le llevan, le meten en un eso y salen luego a decirte que tu hijo... Desde luego, ha no me fallecido? imagino nada peor. Es que no puede ser. Entonces, claro, es difícil, pero es que hay que hacerlo, sí o sí. Hay dos opciones, digamos, por las buenas o por las malas, pero hay que hacerlo. Entonces, es que es impepinable, no puedes dejar a unos padres fuera mientras tú estás con su niño muy, muy grave. Hay que hacerlo, hay que permitir sin ninguna duda que entren, empezando por eso, por lo más pequeño, y llegando pues a hacer reanimación cardiopulmonar. Se ha trabajado muchísimo en ese área en la neonatología, ¿no? Implicando directamente a los padres en el cuidado, sobre todo de los recién nacidos prematuros. No solo de los prematuros, ¿no? Pero es con lo que se empezó entonces. Pues se empezó, por ejemplo, con el método canguro. Si no lo conocéis, el método canguro, realmente el método canguro se originó en Colombia, en un momento en el que en realidad lo que pasaba es que había problemas para conseguir incubadoras digamos, en poblaciones muy distantes en la selva y tal. Entonces, el método canguro lo que hace es el contacto piel con piel del niño prematuro con la mamá o con el papá, porque no es ponerle al pecho, es ponerle en contacto piel con piel. Tiene que estar estable, claro, si el paciente está muy malo, muy inestable, con drogas, no puede ser, ¿no? Con drogas vasoactivas. Pero si el niño está estable, aunque sea un paciente de 800 o de 900 gramos, se pone al piel con piel. Claro, cuando tú empiezas a hacer eso, tradicionalmente se trabajaba con un gran prematuro metido en una incubadora que no se le podía tocar y de repente, es decir, no, este niño hay que sacarle y ponérsele a la madre. Claro. También la experiencia, los sentimientos que te transmiten luego los padres. Los padres también, los padres participan mucho. Al principio les cuesta un poco, pero luego cuando son gemelos, por ejemplo, el padre, digamos que tiene casi la obligación de participar desde el momento cero, porque si no, uno de los dos se queda sin hacerlo, ¿no? Al principio es cierto que también pues bueno, siempre se da prioridad a la mamá, ¿no? Porque, bueno, se prefiere, favorece también además la lactancia materna, etcétera. Pero no es para alimentar al bebé, es solo para que esté. Bueno, pues es increíble. Los bebés, te hablo de niños de 700 gramos, 800 gramos, estando se les pone luego pues como una sabanita, un arrullo, ¿no? Por encima, estando en contacto piel con piel, desnudito, con la madre o con el padre, controlan mejor la temperatura,
controlan mejor la frecuencia cardíaca. O sea que hay datos objetivos de que esos niños van mejor. Entonces, claro, rompe un poco el paradigma de no, es un gran prematuro, es muy pequeñito, burbuja de cristal y que no salga de aquí. No, no, no. Que los padres participen, que los padres luego se le ayuden con la alimentación, con la higiene del bebé. Nada, hay muchas cosas ahí que trabajar, ¿no? En lo que son los cuidados centrados en la familia, ¿no? Muy importante. Qué bonito. Estás contando cosas realmente que yo desconocía y espero que todas las personas que nos siguen Es que sea la igual pediatría tiene interesante, muchas cosas y la desde luego. pediatría realmente es que es muy bonita. Es amplísima, ¿no? Es amplísima, aborda Desde luego tú transmites tanto. una pasión Claro, pero es que es de total. verdad, que es algo, la especialidad es muy bonita. Estábamos hablando de la importancia de tratar a los pacientes y a sus familias, y eso ocurre en centros hospitalarios o en un centro médico. Yo sé que tú crees en algo que yo también, es en la importancia de humanizar los espacios donde se tratan a pacientes, los espacios de salud, especialmente los espacios de pediatría. Entonces, cuéntanos un poco qué tipo de proyectos estáis llevando a cabo tanto en las urgencias pediátricas como en planta y en ese instituto que nos comentabas al principio, por favor. Sí, pues a ver, lo de los entornos yo creo que es muy importante. A ver, la humanización tiene muchos aspectos. El aspecto del que hablábamos, ¿no? De trabajar con las familias, de permitir que participen a veces en los cuidados, es una parte muy importante de la humanización, ¿no? Pero en la parte pediátrica también es importante no sé cómo decirlo, la adecuación de los entornos, ¿no? En muchos hospitales, por ejemplo, en muchos centros médicos, el paciente pediátrico es un paciente incómodo porque llora, porque no dice lo que le pasa y tal, y sin embargo, los espacios pediátricos son más confortables. Entonces, no solo es muy importante hacerlo confortable con nuestra actitud, con nuestro tono de voz, etcétera, ¿no? Pero hay que ir dando pasos, ¿no? Entonces, hay que adaptar esos entornos. Nosotros ahora en el Hospital Recoleta Salud, Campo Grande, tenemos un proyecto en el que estamos incorporando, por ejemplo, los lanyard, estamos decorando con la selva y los animales, por ejemplo, toda la urgencia pediátrica. Cuando el niño viene se le da un diploma de explorador, vamos haciendo ahí pequeños cambios, vamos a hacer en el vestuario, en la planta de pediatría que vamos a hacer también una obra para abrir una rea pediátrica, para ampliar la zona de neonatología. Allí, por ejemplo, la idea es seguir con la naturaleza, pero ahí la idea es utilizar el agua, ¿no? Y los animales marinos. Bueno, son distintas estrategias para hacer más confortable el entorno, ¿no? Y hay que utilizar también la tecnología, es decir, la tecnología pues está muy bien, como tenemos en el hospital un robot Da Vinci que hace cirugía robótica de máxima precisión, pero también por ejemplo, tenemos ahora un proyecto en el que vamos a utilizar gafas de realidad virtual para realizar técnicas a los niños, ¿no? Entonces, son unas gafas que se ponen con realidad virtual 360 grados en las que el niño está viendo pues hay una serie de historias, por ejemplo, en la que el niño participa de un cuento en el que cuando se le va a pinchar para una vacuna, cuando se le va a realizar una extracción. Hay otras historias que se pueden utilizar también para adultos, ¿no? Relajantes, de un amanecer, de un atardecer, de el mar, de la tierra. Hay muchas historias para acompañar a los niños a quirófano. Pues no es lo mismo que suba un niño llorando porque, pues no, tiene que ir acompañado por los padres hasta la entrada en quirófano, y si va con unas gafas en las que va viviendo su propio cuento, en la que él en cierta manera participa porque ve lo que ve el personaje protagonista, pues yo creo que son bueno, distintas estrategias en las que además hacemos trabajos de investigación. Nosotros ahora estamos analizando los datos, por ejemplo,
de las visitas de la Fundación Teodora, que también trabajamos con la Fundación Teodora, ¿no? Que hace varias visitas al mes para acompañar a los niños cuando van a quirófano, cuando están en la planta, juega con ellos, etcétera. Y estamos viendo pues las constantes, la tensión, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la opinión de los padres, la opinión del personal, si los niños van más calmados, si llegan mejor a quirófano, etcétera. Y como digo, hay muchos estudios en este sentido que avalan claramente que las técnicas de humanización se pueden objetivar en resultados favorables. Totalmente, o sea, la optimización emocional de los espacios hospitalarios ya tiene evidencia científica, como tú bien dices, que influye terapéuticamente en los pacientes y una vez más en sus Y en familias. sus familias, Muy claro. interesante. Pues si te parece, Fernando, por acabar, me vas a permitir que cuente una anécdota personal tuya, porque yo tuve la suerte de asistir el día que te dieron el premio nacional de pediatría, y estabas, porque tú también eres padre, estaban dos de tus hijos, que además continúan la saga médica, y uno de los momentos más bonitos que yo viví fue ver la cara de orgullo que ellos tenían cuando vieron cuando tú subiste para recoger el premio, y me pareció un momento realmente único y muy bonito. Así que enhorabuena. Pues muchas gracias. La verdad es que fue un momento muy bonito y la verdad es que poder compartirlo con ellos y sí que es verdad que yo les vi también, bueno, orgullosos, ¿no? Es habitual, yo estoy muy orgulloso de ellos, como no puede ser otra manera, de mis 3 hijos y ese día sí que es verdad que, bueno, que tenían un brillo especial. Pues gracias por esa pasión que desprendes, porque se nota tu amor a los niños, tu amor a lo que haces, se te ve feliz, se te ve con muchas ganas de innovar y de seguir tratando a todos esos pacientes y a sus familias. Ha sido un verdadero placer hablar contigo y espero que tengamos más ocasiones en el futuro. Pues nada, muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo, Mónica, y nada, un saludo para todos y espero poder volver por aquí y si tenéis alguna duda, pues hacednosla llegar para poder aclararlas en futuras ediciones. Pues no os olvidéis que si tenéis cualquier comentario, como dice el doctor Centeno, nos lo podéis dejar en el vídeo o cualquier duda, y os esperamos en el próximo episodio de Más Salud, Más Vida. Gracias.